Y es alerta en C5N, alerta en el diario. Comenzamos con la declaración de Laudelina y esta imagen. Así declaraba Laudelina desde el penal de Ezeiza ayer por la noche. Una declaración que te contamos primero en C5N. Se anticipó, se precipitó, se esperaba para hoy, a esta hora. Debiera estar declarando Laudelina, pero la jueza Poser Penso dijo no, anticipémosla, hagámosla esta misma noche. Bueno, esta es la imagen de Laudelina declarando vía Zoom ayer a última hora del día desde el penal de Ezeiza. Y dejó muchísimo para analizar. Una declaración extensa que arremete contra el poder político, que desdice por completo la denuncia anterior, confiesa de hecho que le pagaron 50.000 pesos, que habrían quedado retenidos incluso en Ezeiza, pero Leo García tiene toda la información. Vamos a desandar la declaración de Laudelina a 34 días de la desaparición de Loan. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer anticipábamos, Laudelina prometía hablar, prometía nombres y apellidos, iba a contar qué es lo que pasaba y así lo hizo. Vía Zoom, frente a la jueza, en conexión también su abogada, con algunas intervenciones en tanto y en cuanto algunas cosas ella no comprendía y tuvieron que explicarle. Tuvieron que parar, hacer una especie de cuarto intermedio y que ella pudiera entender, entre otras cosas, de qué la estaban acusando. Ella no entendía de qué era la imputación, de qué la acusaban. Tuvieron que en un momento parar, hacer una comunicación, una entrevista entre la abogada y Laudelina por separado. A ver, la abogada estaba en un lugar, Laudelina en otro. ¿No? La abogada. Mónica Chirivín, que hace minutos nada más le confirmó a María López Brown que esos 50.000 pesos de lo que estamos hablando estaban en la campera y están retenidos en el penal de Ezeiza, entre las pertenencias de Laudelina. Por lo menos esa es la parte. Pero a ver, habló Laudelina, declaró, fíjate lo que es todo lo que ocurrió con esa declaración, todo lo que pudo contar Laudelina, lo que pudo decir, entre otras cosas, hablar directamente de Benítez y de Ramírez, hablar de su marido, hablar del hombre, quien según ella dice, percibí que fue Benítez, con la ayuda de Ramírez, que se llevaron al menor desde el Naranjal hacia la escuela abandonada. A ver, mucha gente estará del otro lado, se preguntará, bueno, ¿qué significa este mapa con tantas flechas, con tantas caras? Algunas caras les resultará familiar porque son personas detenidas, porque son personas que están implicadas desde el primer minuto en esta causa. Ahora, hay algunos personajes que se suman y tiene que ver con la declaración de Laudelina ante la justicia ayer. Leo, vamos a empezar a repasar desde el primer punto cómo Laudelina fue implicando desde a su entonces abogado hasta un senador radical cercano al gobernador, un informante y termina con su propia pareja y con otro familiar. A ver, lo primero que hace Laudelina es pedir perdón. Pido perdón por la denuncia que hice. Me obligó mi abogado. Acá está, Codazzi, su ex abogado, el hombre que fue con ella en el auto, el hombre que fue partícipe, según Laudelina, de ofrecerle o de darle el dinero que ahora sabemos que está retenido en el penal, que fue quien le ofreció esa casa y ese vehículo, porque contar esa historia fue quien, como recién contaban con Paulo, grabaron en algún momento, le mostraba videos de cómo tenía que declarar, qué tenía que hacer, que no. A ese auto, contó la de Laudelina, en un momento se sumó otro hombre que ya había relatado Macarena, que es el senador Pellegrini, senador provincial, que según Macarena, hija de Laudelina, en un momento del viaje a Corrientes, le preguntaba, ¿y la casa de cuántas habitaciones la querés? ¿Y cómo querés que esté esa casa? ¿Dónde querés que esté? Bueno, entonces, Pellegrini ahora deberá declarar. Según el testimonio de la hija de Laudelina, Pellegrini le ofrecía una casa en el camino, en el trayecto hacia la Fiscalía Provincial, ¿no? Ese viernes sí, donde hace la denuncia. Y hacia Codazzi, Corrientes Capital. Una persona con vínculos políticos, digo, no es que cayó de casualidad, no es que es un senador de casualidad, profesión senador, no. Hay vinculación política directamente en Codazzi. A ver, Codazzi está casado. La esposa de Codazzi tiene vínculos con el poder. La esposa de Codazzi es, o era,
hasta ahora no se sabe. Hoy prometían respondernos desde Corrientes y no lo hicieron. La esposa de este hombre es secretaria del ahora exministro Buenaventura Duarte. Insisto con eso, porque la denuncia, ¿sabes quién la puso? La Alameda, Gustavo Vera, dijo, guarda, porque acá no se termina solamente en los nombres que conocemos. Claro. Acá la mujer de Codazzi, la esposa de Codazzi, es la secretaria del ministro de Seguridad, que salió eyectado. Y acá cuando uno dice tanta red, tantos tentáculos de la política para encubrir un supuesto accidente, como planteó Laudelina en esa denuncia. No cerraba de ningún lado esa resolución que ofrecía Valdés. Hemos dado importante para resolver, un dado paso importante para resolver ese sábado por la mañana. Lo único que hizo fue embarrar muchísimo más la causa de lo que ya estaba embarrada. ¿Qué hablaron en ese auto? Codazzi, Pellegrini, eran 5 personas, estaba Macarena, estaba Laudelina y estaba todavía el conductor, que es quien falta saber quién es, pero que ya tienen un nombre vinculado también a la política, rumbo a Corrientes, de esos 50.000 pesos que le dieron a Laudelina. 50.000 pesos que no gastó. Del hotel donde se quedó, hotel que ni siquiera pagó, lo dijo Macarena en un momento, no sabemos ni quién lo pagó ni cómo. Ah, mira. Y Laudelina en un momento de su declaración del día de ayer cuenta, de ahí nos tuvimos que ir porque empezaron las pedradas. Tuvimos que salir corriendo por las pedradas. Claro, que reprimen para garantizar el escape de Laudelina. Hubo mucho movimiento, muchos insultos y de hecho después de eso le preguntaban a Laudelina si tenía miedo y ella habló de que sí, que tenía miedo porque le habían apedreado cada metro de la casa. Y habló también de las amenazas. ¿Cuáles eran las amenazas? La primera amenaza que le hace Codazzi es que van a ir presos, que van a tener prisión perpetua por algo que habían encontrado en el teléfono de Laudelina, que a la postre, sabiendo las pericias que hubo, la verdad que no reflejó nada como para que fuera una amenaza más allá de algún tipo de llamado y de comunicación que tuvo durante esa tarde. Pero en paralelo, la pata política viene por este lado, por el lado de las amenazas, de haber plantado una denuncia y una hipótesis que no funcionó y que fue desmentida rápidamente, y por la que Laudelina, insisto, lo primero que hizo fue pedir perdón. Sí, ahora vamos a profundizar en el tema de los 50.000 pesos. Supongo que si estaban en la campera que quedó retenida en esa isla, rápidamente los van a poder verificar para ir chequeando los puntos verificables de la declaración de Laudelina. Pero vamos por el otro lado. Laudelina habla de Benítez y de Ramírez y de que pudieran haber llevado a Loan a la tapera. Me quiero detener en la tapera. Acá Laudelina hace, entiende la justicia, una cuestión que tiene que ver con todo lo que era el conocimiento del lugar ya después de la desaparición de Loan. Entiende Laudelina, según su declaración, que Benítez y Ramírez llevaron hacia esa tapera o escuela abandonada. Hay 3 lugares puntuales marcados como tapera o escuela abandonada, por eso también son para la justicia todo un debate en esa búsqueda. Lo llevaron a Loan hacia allí y hacia allí alguien lo fue a buscar. Y cuando le preguntan quién lo fue a buscar, en todo caso habla de Méndez, de Pérez y del comisario. Acá apareció un nombre nuevo, Francisco Méndez. Francisco ¿Quién es? Méndez, el informante. Así lo tenía agendado el comisario. Un ex policía de Corrientes, con mucho vínculo, que vive en 9 de julio, que tiene otras propiedades en 9 de julio, que tiene familia en 9 de julio y que ahora está acusado, implicado en ser partícipe. Está detenido, habrá que ver en las próximas horas qué rol le pone la jueza a Méndez. Pero si se agarra de lo que se desprende de esta declaración, hay muchas cosas para ir desasnando de este hombre, empezar a escuchar quién es este hombre, qué es lo que hacía, cómo se movía, al punto tal que cree parte de la investigación que es la segunda persona que habla de la desaparición de Loan. A ver, de la desaparición de Loan en tanto y en cuando la policía se entera primero por María Victoria Cayllaba, que llama a Duarte, a un policía que le dice que hay un nene desaparecido y que ahí es donde le van a avisar al comisario Maciel. El segundo que se comunica hablando de esa desaparición de un niño es este hombre. Es el hombre que veíamos recién. Que aparece en el celular de Maciel agendado como este hombre. Informante. El informante. Informante. Bueno, se manda al frente solo, Maciel. Bueno. ¿No? A esta altura, cuando Maciel se siente frente a la justicia y tenga que responder algunas cosas, creo que eso también puede ser parte de una pregunta. Ahora, si es informante porque es ex policía, retirado y conoce que lo haya agendado así, puede ser. ¿Es sospechoso? Sí. A esta hora,
cualquier cosa que pase en 9 de julio y en Corrientes o en Goya tiene algún tipo de, de sospecha. Lo que ocurre es que después de esta declaración, con algunas cuestiones que la jueza ya tenía y que aparecen en la imputación de ayer al mediodía, por eso hay que ir contrastando cada uno de los pasos, lo que ocurre es que este Méndez ya estaba nombrado, ya había sido nombrado por otros. Entre otros, ¿sabes quién lo nombra a Méndez? ¿Quién? El abogado de Maciel. ¿Cuándo? Pierri habla en un par de entrevistas y pone el nombre Méndez. ¿Qué es lo que ocurre? Que Méndez es también apellido de José. Entonces, cuando empezamos a escucharlo por primera vez, el apellido del abogado de José, cuando empezamos a escucharlo por primera vez a ese apellido, pensamos hacía referencia al abogado. Claro, lo vinculamos directamente al abogado hasta ayer, cuando empezamos a tener conocimiento de quién era este hombre. Ah, un ex policía. Ah, y estuvo en la zona donde apareció el botín y donde encontraron el botín de Loan. Ah, y tiene relación con todo el resto que estaba en el lugar. Ah, y según Laudelina, porque Laudelina lo dice, yo entiendo que Méndez tiene comunicación con el comisario, estaba siempre ahí. Estaba hablando con el policía. Entiendo que es parte de todo el plan para llevarse al chico. ¿Y por qué? Porque conoce la zona. Claro. Porque tiene una chacra en la zona, tiene un campo y que también es objeto de investigación. Y ahí, Carlos Pérez, esto es según la declaración, ¿no? Según la declaración. Se lleva a Loan en su camioneta. A ver, lo que hace Laudelina es conocer lo que estamos hablando de la causa y lo que hablamos hace días. Sabe que Antonio, su marido, y sabe que su amigo Fierrito Ramírez estaban con los nenes buscando naranjas, tomando naranjas. Entonces dice, ellos se lo llevaron. ¿Se lo llevaron hacia dónde? Hacia la tapera, lugar allanado, lugar que Burlando habló varias veces, etc. ¿Y quién pasó a buscarlo por ahí? ¿Quién se lo entregaron? Y fue Pérez, fue el comisario, fue Méndez. Porque tiene que ponerlos en algún punto. ¿Pero qué dice de Pérez? Fue el único que se fue del almuerzo. Fue el único Pérez que se subió a la camioneta y se fue del almuerzo. Entonces, Laudelina ahí es donde a riesgo de mentira verdad va armando con algo de lo que pasó ese día y con el conocimiento de la causa tras 34 días, va reconstruyendo ese relato. Y en ese relato es lo que ahora tiene que leer entre líneas la justicia. Claro. Porque es fácil acusar a Pérez se lo llevó, Pérez lo pasó a buscar, cuando la prueba odorológica, la prueba hecha con los perros, da que hay presencialidad de Loan en la camioneta. Claro. Vamos a empezar a repasar, si te parece, Leo, la declaración completa de Laudelina, de la tía de Loan, que ayer declaró durante varias horas. Por la noche te mostrábamos el momento de su declaración aquí en C5N, en la apertura del diario. Y vamos con las frases más resonantes de una declaración que tiene 70 páginas, 69 páginas. Sí, es bastante grande. Es extensa. La declaración es extensa, insisto, hay muchos cortes, hay muchas preguntas, algunas respuestas, algunas explicaciones, lo que decía. Pero lo primero que dice es esto. Lo primero que dice Laudelina es perdón por mentir en la primera declaración. No fue mi intención, fue del abogado Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado. ¿Con el accidente significa con la teoría del accidente? Con la denuncia que ella hizo. Con la denuncia, claro, por eso, con la hipótesis que ella sembró. Ella cuenta, atropellaron a Loan, lo cargaron en la camioneta y se lo llevaron, creí que al hospital, se deshicieron del cuerpo. Ese es más o menos el resumen de esa primera denuncia que hacen de la justicia. Y me amenazaron y demás. Me amenazaron, me dieron el botín y demás. Ya del botín y de Caillaba no aparece en nada. Para mí se lo llevaron. Dice, a ver, se perdió, como decía los primeros días cuando hablaba. Fue un accidente, se lo llevaron. 3 declaraciones, 3 teorías distintas, 3 hipótesis distintas. Laudelina no es quien en un comienzo cuenta que escuchó por el handy de un policía que había aparecido Loan. Ahora te voy a contar porque eso está en la causa y aparte eso se contrasta con 2 cuestiones, o 3, en realidad 2 pericias telefónicas. La del teléfono de Laudelina, la del teléfono de Macarena y otra hija menor de edad de Laudelina, y la del teléfono de Mónica Millapi. Es un punto aparte el falso hallazgo de Loan. Pero en cuanto a esto, el para mí se lo llevaron, tercera hipótesis en 3 declaraciones, no sé quién. Pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi. ¿De qué se agarra acá Laudelina? De saber que son las 3 personas que estaban con los menores. Son los 3 adultos, claro. Son los 3 mayores que estaban con los menores, nada más y nada menos. Era con las 3 personas mayores que estaban. Claro. ¿Cuándo? Cuando fueron a buscar naranja. ¿Qué dice Laudelina? Yo los acompañé, fui hasta una tranquera, estuve ahí, era una tranquera pintada de tal color, desde ese lugar se accede de tal forma. Eso lo declara y esa es la parte de entre líneas que la justicia sabe que es verdad de lo que dice. Bueno, acá esto es categórico, claro, ya está. Es como decir, ya está.
porque ella va un viernes a la noche en el auto de un senador provincial, tiene que declarar el senador provincial todavía, y habla de un accidente. Y ahora dice, no vi que chocó la camioneta, no vi el accidente. Sí. Cuando dentro de pocos días estemos acá analizando qué declaró el senador, si querés te adelanto, anotalo, era un auto de los míos, de mi flota, pero yo no tengo nada que ver, yo no estuve. Claro. Okay. De manual la declaración que va a hacer el senador provincial. Porque además testimonial. Sí, bueno. no vi que le chocó la camioneta, pero la camioneta pudo haberle levantado. Juega con el dato que ya sabe, que hay un rastro positivo en la camioneta de Pérez, pudo haber levantado si alguien se lo llevó y lo entregó. Es decir, alguien lo llevó y lo entregó. Claro. Si alguien llevó al nene, como ella dice, en la declaración 2 minutos fue la antes, camioneta. Y lo entregó, la camioneta pudo haberlo levantado. Claro. ¿Entendés? Porque tengo que ir reconstruyendo algunas frases que hace porque es bastante difícil. Por eso le repreguntan más de una vez. Es difícil comprender algunas cuestiones que dice. A ver, si alguien se llevó a Logan... Sería esta la camioneta en tal caso. Si alguien lo llevó a Logan y lo entregó en esa tapera o en esa escuela abandonada, la camioneta pudo haberlo levantado. Esa es una versión que dice Laudelina. Pero vamos a seguir con esta declaración, insisto, es muy... Dejamos aparte la cuestión de Logan apareció, en qué momento y cómo, porque Laudelina sigue hablando en ese entonces ante la jueza y sigue dando algunas precisiones en cuanto percibí, a ver, no lo vio. Percibí. No vio ningún accidente, pero percibí en algún momento que Benítez, con ayuda de Ramírez, vuelvo a poner los dos que sabía que estaban en el lugar, se llevaron al menor del Naranjal hacia la escuela abandonada. Pero ¿cómo percibió? ¿Cómo percibís que trasladan a un chiquito desde el Naranjal hacia la escuela abandonada que está a cuántos metros? ¿Cientos de metros? Sí, percibí para la justicia es presiento que pasó esto. Claro. Creo que pasó esto. Entiendo que Benítez y Ramírez agarraron a Logan, lo guiaron hacia esa escuela abandonada, del Naranjal hacia esa escuela abandonada, y hacia así lo llevaron. ¿Qué ocurre con esa escuela abandonada? ¿Te acordás que lo marcó Fernando Burlando en su momento? La estábamos viendo hoy más temprano. Es el lugar hacia donde José quiso ir y Antonio le dice, yo ahí ya revisé. Parece el lugar récord yo había fui. revisado. En tiempo récord. Entonces acá la justicia dice, esto que percibe también está contaminado de lo que ya se conoce dentro de la causa. Para mí, dice Laudelina, en la escuela estaba Méndez, porque es amigo de Pérez y del comisario. Empieza a cerrar el círculo sobre los que estaban, el único que faltaba detener hasta hoy era Méndez. Sobre Pérez y el comisario. Los dos estaban, Cayaba y Pérez, y mete a Cayaba adentro. Claro. A ver, ¿por qué pone a Cayaba adentro? Porque lo que sabe a esta hora Laudelina, digo a esta hora o a esta hora de la búsqueda, es lo siguiente. Los únicos que se habían ido del campo donde habían almorzado era esta pareja. Era Carlos Pérez y María Victoria Cayaba. Entonces, si los dos se fueron y en el camino levantaron a Logan, Pérez no tiene tiempo de ir a 9 de julio, dejar a Cayaba, volver y levantar a Logan. Lo tienen que haber levantado los dos. Punto, claro. Y alguien se lo tiene que haber entregado. Y ese alguien, en ese entonces y en esa tapera, era Méndez. Claro, fíjate cómo arma el esquema. Sí, pero está lleno de frases con las que se toma distancia. Sí, está contaminada. Percibí, tengo la impresión que... No aporta datos certeros y precisos al respecto. Para nada. Para nada. Para respecto nada. De los movimientos o de lo que le pudieran haber referido cualquiera de los hoy detenidos. Entonces ahí también hay una complicación para la justicia. Dice, para mí esto, percibí esto otro. Digo, toma distancia. Por eso cualquier otro de los abogados que ven atrás le dirá ahora, bueno, probame esto. Claro. Está todo bien con la percepción de Laudelina, pero no es más que una percepción. Insisto y lo vengo repitiendo desde hoy temprano. Una cuestión que te dice cualquier abogado es... Aquel que miente en una, miente en todas, frente a la justicia. Y Laudelina ya mintió. Por lo tanto, todas las declaraciones que vengan ahora, para los abogados van a ser mentiras. Y sigue Laudelina, a ver, Leo. ¿Tiene miedo? Sí, de todo tengo miedo. Tengo más por mis hijos. Dice, de todo tengo miedo. Maciel, el comisario, me da más miedo. Porque esa noche le sonaba el celular y dijeron que Logan estaba en la tapera. Vuelve a poner la tapera, vuelve sobre ese esquema, vuelve sobre ese tema y si querés lo podemos abordar en breve. Al tema Loman aparece. Sí, totalmente. Y también el tema de los 50.000 pesos. Claro, Ahora sí. me vas a contar de eso. Pero lo sumamos